Hola traders. ¿Qué puedo deciros? Que aquí estamos un día más con las rutinas. Hoy veremos por qué debemos repasar un par de veces nuestro análisis y ver si lo que vemos como más probable, realmente lo es. Hoy busco la inspiración en una frase que viene bien a lo que me ha pasado, y dice así: si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. Aquí podemos ver el trade de ayer tarde, donde también sacamos nuestros 10 pips. Aprovecho el esquema ya dibujado para proseguir con el análisis y crear el mapa. Tengo que reconoceros que hoy me encuentro perdido, ya que no puedo identificar o clasificar este movimiento. Por tanto, me centraré en este, aunque y en cualquier caso, me ha confundido, como veremos en el vídeo. En principio, veo claro, un movimiento tendencial armónico que está a punto de terminar por su desarrollo y por mi indicador direccional que está girando bajista. Estos dos retrocesos son muy similares y le dan la armonía y confirmación del patrón tendencial. Por ello, lo que espero es que el precio haga un retroceso bajista similar a este. Bueno, limpiamos todo esto y acotamos el precio para esperar que el precio rompa uno de los niveles. Es curioso, hoy me encuentro por primera vez desde hace mucho tiempo sin mapa y aunque inicialmente estoy con el gorro bajista, esperaré que me confirme mi teoría con el patrón de giro. En cualquier caso estaré muy pendiente de la ruptura de cualquiera de los dos niveles. Ahora vemos que mi indicador gatillo está girando alcista, y el precio está sobre la media móvil de 50 periodos, lo que no coincide con nuestro análisis previo bajista. Ahora es un buen momento para repetirse la frase del día. Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. Bueno, vamos a esperar a la apertura, a ver qué pasa. Aquí estamos, la situación no ha cambiado nada, todo sigue igual. Y yo me pongo a esperar al precio en la parte baja de este nivel. Aunque veo el gatillo que no cede y sigue ascendente. También veo mi direccional girando bajista y un patrón de doble techo realizado en mi gráfico gatillo. Pero cuando veo que el precio se empieza a mover alcista y está a punto de llegar al nivel superior, me preparo para quitar la orden bajista y para ponerme comprador. Rompe el nivel y automáticamente entramos en largo. No me fío y pongo mi stop loss en break-even. Pero finalmente nos da los 10 pips. Y antes de hacer el balance, quiero mostraros la situación del gráfico en estos momentos que estoy montando el vídeo. Y la verdad es que no lo tengo claro, pero la explicación que me doy es esta, no sé qué opináis. Pero esto es lo que veo ahora, y repito sin tenerlo muy claro, parece que el precio desde aquí ha realizado un movimiento tendencial armónico con el tercer impulso extendido. En fin, hay días que no se está muy fino o que nos ponen las cosas algo más difíciles. Cerramos los gráficos con un trade y más 10 pips. Como siempre, agradecer vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.